La primera clasificación que se tiene es ver que la serie sea monótona. Ya dijimos algún término y hablamos sobre el término monótono, que siempre pasa lo mismo, ¿sí? O que siempre crece o que siempre decrece. Luego ya dijimos, hablamos algo sobre lo acotado. ¿Qué significa que sea acotado? Ok, que tenga un techo, que tenga un piso. ¿Sí? O que llegue hacia algún valor. Eso es acotado. Que no se dispare, que no se vaya, no se vaya, no se vaya y se siga yendo, sino que, que veamos que va a llegar a un tope, ¿cierto? Eso es acotado. Y por ahí vamos a desarrollar la clase de hoy. El día de hoy vamos a hacer un trabajo mixto, vamos a comenzar haciendo alguna explicación adicional, luego ustedes se van a reunir en sus grupos de trabajo, ¿ok? Eh, y a generar un resumen de unos temas que ya les voy a asignar, ¿de acuerdo? Bien, por ahí va la clase de hoy. Listo, entonces. Comencemos. Voy a dar algunas ideas generales. ¿Listo? Profe, creo que está muteado. Perdón, gracias. Les decía, eh, que al inicio uno puede notar a una sucesión de esta forma, ¿sí? Como uno, uno, dos, tres, es decir, escribir los elementos que componen la sucesión o generalizarlos a través de un término general, ¿sí? Entonces, si a partir del término general yo les pido que tabulen o que escriban algunos términos, entonces comenzará con el término A1, que es el 2, con el término A2, que es el 4, con el término A3, que es el 6, y así sucesivamente. O simplemente comienzan con 2, el 4, el 6, el 8, y se dan cuenta que es la sucesión o la serie de los números pares, ¿cierto? La sucesión de números pares. Hablemos de sucesión, no de serie. Serie es Profe, otra cosa. profe, disculpe que le interrumpa, pero Dime. para ayer nosotros teníamos un trabajo de exposición, si no me equivoco. ¿Qué va a ser de ese trabajo? ¿Cuándo lo hacemos? Eh, ¿Me recuerdas? Sobre, sobre Cochí y algo de los axiomas. A ver, ayer hablamos ya sobre el tema de Cauchy. Ya Sí, íbamos sí, a tocar pero habíamos sucesión. quedado en hacer un trabajo sobre el axioma supremo y Cochí Ah, y sí, se le sí, ponía. sí, sí. Es justamente sobre eso. Eso, entonces, ¿cuándo sería la exposición? Exposición. Ustedes no Sí, tienen que porque... hacer exposición. Yo no les había pedido exposición. Ah, ¿no? No, no, no. Entonces, ¿qué? ¿Solo le entregamos el trabajo?
A ver, o yo estoy perdido o entendimos mal Le la explico. instrucción. Discúlpele que le corte. Es que en la clase del viernes de la semana anterior habíamos hecho un trabajo en clase, pero salió con muchos errores porque era el primer trabajo que hacíamos. Entonces habíamos acordado en borrar la entrega que estaba en la plataforma y hacer un nuevo trabajo para ayer, pero no nos indicó cómo presentarlo mañana, ayer. Con ustedes hicimos, a ver, el trabajo que subieron a la plataforma, una parte y tienen la mitad de la nota, ya, ya. Y nos falta la otra mitad de la nota, aunque después quedamos en recuperar la nota completa. ¿Es ese? Sí, Ya, Sí. ok. Sí. Bien, no necesariamente va a ser del mismo tema, porque el mismo tema ya lo abordamos en clase. Trabajamos los axiomas e hicimos ya la parte del axioma de completitud. Sí, lo hacemos con la parte de sucesiones. No vamos a hacer con la parte de sucesiones, ¿no? Con ustedes tengo clases mañana también, ¿cierto? Sí. Ok, sí. Podemos complementar ese trabajo el día de mañana. Ya les estructuro. Gracias por la Profe, información. entonces hasta ahora hasta ahora Ninguna, qué notas tenemos? ninguna ¿Ninguna? nota. Ah, ya. Ninguna. Ok. Bien, sigamos. Bien, estaba entonces en la estructura de las sucesiones. Puedo tabularla, puedo trabajar con el término genérico e ir de una hacia otra, ¿sí? Si yo les doy la sucesión, ustedes sacan el término genérico o a partir del término genérico, ustedes escriben algunos elementos de la sucesión. Bien, y sobre eso vamos a revisar algunas características de esas sucesiones, si son crecientes, si son monótonas, crecientes, decrecientes, listo. ¿Cuál es la idea de que una sucesión sea creciente? que tienda a ser infinito. Bueno, Que siga aumentando. que siga aumentando, exactamente, que siga aumentando. Eso me da la sensación de que si yo comparo dos términos, ¿sí? Si yo comparo dos términos consecutivos, esperaré que el siguiente sea mayor que el anterior, ¿cierto? Sí. Es decir, ya en una sucesión cualquiera, si yo tengo una sucesión B sub n, lo que voy a decir es que el término B sub n con relación al término Bn más 1, ¿qué debería ser? Si yo aquí establezco esta relación, estaré diciendo que es creciente, ¿cierto? Estoy hablando de, ojo, de dos términos consecutivos y dos términos genéricos cualquiera, ¿sí? Hable de cuando n vale 100, entonces hablo del 100 y del 101. ¿Sí? Si n vale 1000, entonces hablo del término que está en la posición 1000 y el término que está en la posición 1001. ¿De acuerdo? Mientras que si establecemos que entre estos dos términos la relación es esta, podré decir que la sucesión está decreciendo. Creciendo. Decreciendo, ¿sí? Ahora, note algo adicional. Recuerde que siempre, siempre, siempre lo que hacemos o lo que nos interesa es no qué pasa al inicio de la sucesión, ¿sí? No tanto nos preocupamos en el inicio, ¿sí? Sino nos preocupamos qué pasa cuando está avanzada la sucesión, porque lo que quiero ver es cuál es la tendencia de esa sucesión, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en los valores, no diría el final, porque puede ser que una sucesión sea infinita, ¿sí? Pero si hablamos de una sucesión finita, me interesa qué pasa en los valores muy cercanos al fin, ¿sí?
Entonces, por eso siempre hablamos de un término genérico y siempre hablaremos de los términos que están en la posición n y n más 1. ¿Ok? Siempre hablamos de los términos que están en la posición n y n más 1. ¿De acuerdo? Esos son los que nos interesan. Bien. Con esa introducción, entonces, estudiemos alguna sucesión. Profe, está... ah, Analicemos la sucesión A sub n dada por la expresión 2. Sí, puede ser. Menos 1 sobre n. Está dado el término genérico. Está dado el término genérico. Escribamos algunos elementos de esa sucesión. ¿Sí? Si n vale 1, estoy hablando del 1, ¿cierto? Si n vale 2, ¿estoy en qué elemento? 1.5. De preferencia en fracciones. Un medio. ¿Sí? Si n vale 3, sería 5 tercios. Sí, no. Si n vale 4, estaría hablando del 7. 7 cuartos. Sí, eso es N. ¿Sí? Si n vale 5, estaría hablando del 9 quintos. ¿Sí? Y si se dan cuenta, ¿qué va pasando arriba? Miren, ¿qué números voy teniendo en la parte superior? Los impares. ¿Sí? Parecería que los impares no. Pero ¿qué pasó con el 3? No, es que De hecho, la primera está mal, profe. es 3 medios, profe, en la primera. 3 medios. No es un medio. ¿Sí? Ya, ahí sí. Tengo el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, evidentemente. Entonces, ¿me puedo arriesgar y decir que el siguiente va a ser 11 sextos? Me corrigen. ¿Puedo decir que el siguiente es 13 séptimos? Revisen. ¿Puede ser el siguiente ajá. 15 octavos? Y así sucesivamente. ¿Cierto? Sí. Bien, por una parte. Por otra parte, ¿será que la sucesión va creciendo, decreciendo? Así como está, de primera mano, de primera vista, difícilmente ver porque son números fraccionarios, ¿no? Uno no ve, no sabría así, a simple vista, si es que es mayor o menor, ¿ok? Pero tampoco lo vamos a utilizar calculando valores y viendo qué pasa, sino tratamos de ver en una generalidad cómo comprobar que efectivamente o es creciente o es decreciente esa sucesión. ¿Sí? ¿Cuál es su monotonía? Entonces lo que voy a hacer es a estudiar la monotonía. ¿Listo? Les decía entonces, veamos qué pasa si yo tomo el término AN y tomo el término AN más 1. ¿Sí? Voy a tomar dos términos consecutivos, chicos. Dos términos consecutivos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, tengo varias expresiones que puedo analizar. Puedo decir, como primer caso, o como primera opción, diría, a ver, si yo tomo el AN, puedo decir que con relación al siguiente es menor. Esa es una opción. O lo que sería equivalente a estudiar que AN más 1 sea mayor que el AN. ¿Sí?
O lo que matemáticamente sería más lógico hacer, y que es equivalente a las anteriores, ver qué pasa con la diferencia entre los dos términos consecutivos, ¿sí? Y decir que esos sean mayor a 0. En cualquiera de los tres casos, a la larga, ¿qué estoy tratando de probar con la sucesión? Si es creciente o decreciente. Si es creciente o decreciente, pero más concretamente, ¿qué sería? Si converge o diverge. Antes de, todavía no nos metemos al tema de convergencia. Si es una sucesión de Cauchy. Si es monótona, correcto, si es monótona, ¿cierto? Si es que es monótona, ¿sí? Y al hablar de monotonía, hablo si es que es creciente o si es que es decreciente. En este caso, lo que vamos a ver es si es que la sucesión es creciente, ¿sí? Que cualquiera de los tres enunciados acá prueba exactamente lo mismo, ¿no? Si digo que el término siguiente es más grande que el anterior, estoy diciendo que sea creciente. Y si hago una transposición de términos, lo que estoy haciendo es que esta diferencia sea un número mayor a 0, ¿sí? Si es que la diferencia entre estos dos es mayor a 0, entonces estoy diciendo exactamente que es creciente. Bien, ahora vamos a tomar la tercera. Bien, ¿cuál es el término a n más 1? ¿Cuál sería ese término? ¿Cómo es la forma de ese término? Sería 3 menos 1. Es la forma genérica, ojo. No voy a tener un número, un valor exacto, porque está en términos de n. 2 menos 1 sobre n, todo eso sumado 1. 2 menos 1 sobre n más 1. Ajá. ¿Sí? Este sería el término. Bien. Asimismo, ¿cuál es el término a sub n? 2 menos 1 sobre n. Y lo que voy a hacer es la resta de los dos. Entonces, a n más 1 menos a sub n es igual a ¿qué? A 2 menos 1 sobre n más 1 menos el 2 menos 1 sobre n. ¿De acuerdo? Entonces, eso es igual a ¿qué? A 2 menos 1 sobre n más 1 menos 2 más 1 sobre n. Es decir, que eso es igual a 1 sobre n menos 1 sobre n más 1. ¿Sí? ¿Puedo reducir algo más ahí? Si opero nos dará n más 1 menos n sobre n que multiplica a n más 1, ¿no? Es decir, 1 sobre n que multiplica a n más 1. Bien, creo que es la forma más reducida. Y ahí hacemos el análisis. Fíjense que lo que tendría que probar es que sea mayor a 0. Entonces, el numerador siempre va a ser 1. ¿Qué va a pasar con el denominador? Ok, recordemos qué tipo de número es n. ¿Dónde estoy tomando n? Natural, ¿cierto? Y en el peor de los casos, ¿sí? Si yo tengo escrito de esta forma, es evidente que la sucesión esta de acá, la sucesión que di, funciona siempre y cuando sea n mayor a 0, ¿no? Porque no puede ser 0, por el denominador. Entonces, en el peor de los casos, n puede ser 1, lo más bajo, ¿cierto? Y si fuera 1, ahí tendría ese valor un medio, ¿cierto? Sí. Eso significa que esta expresión es siempre mayor a 0.
Sí. Sí. Siempre, Sí. siempre, siempre, siempre. Sí, aun cuando el n sea extremadamente pequeño, que sería el 1, o aun cuando el n sea extremadamente grande, ¿sí? Sí, evidentemente esto tendería, esta expresión tendería a un número muy, muy, muy grande y todo esto tendería a 0. Pero ¿alguna vez va a ser 0? No. No, No. nunca. Aunque sea 0,000, un millón de ceros, pero algo, ¿no? Pero es mayor a 0. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir de esta sucesión? La función es decreciente y tiende al 0. La función es Creciente y tiende a ser. creciente. La función es creciente. Es más, es estrictamente creciente. ¿Sí? Entonces, concluyo y digo, como an más 1 menos an es mayor a 0, ¿sí? A sub n es estrictamente creciente. Listo, pero no sería decreciente, porque si n fuera 1, entonces sería un medio, ¿no? Y después si fuera 2, serían 4, 6, no sé, un sexto. Iría decreciendo, ¿no? Perdón, no te escuché. ¿Que por qué es creciente? Porque, o sea, si yo voy sustituyendo n por números, si yo le sustituyo por 1, entonces queda la diferencia. 3 medios de... ¿Eh? ¿Cómo? Salía 3 medios y eso era como 1.5. O sea, sí sería creciente. No, es que me estaba guiando por lo último que había quedado de 1 sobre n por n más 1. No, eso último creo que es básicamente el incremento en el cual aumenta cada vez que aumenta la serie, porque como sacamos la Claro, diferencia entre uno y el otro, entonces simplemente eso sería la diferencia que vas a tener entre la primera parte de la serie y la siguiente. ya. Ok. ¿Sí? ¿Claro? Sí, sí. Ok. Ok. Es que mira de dónde parto. Fíjense de dónde parto. Acá. Cualquiera de estas. Quizás la más clara es esta de aquí. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? ¿Cuál es el término an más 1? Dame un n cualquiera. No sé, el que se te ocurra. 1. Uno más grande. Estamos 7. hablando de n de preferencia un número que tienda al infinito, ¿verdad? ¿Sí? No sé, pensemos el 100. Ah, ya. Este término de aquí, ¿hablo de cuál? Del término 101. Del término 101, ¿cierto? ¿Y este término? 100. Entonces, lo que estoy probando es que el término siguiente, estoy viendo si es que es mayor que el término anterior. ¿Sí me explico? Y al hacer Sí, una sí. transposición de términos, tengo esta expresión. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que an más 1 menos an, si es que me da un número positivo, ¿qué estoy comprobando? Que la serie es creciente. Y estrictamente creciente, ¿por qué razón? Porque tenemos este símbolo, mayor. O también porque tuviéramos el signo menor, sería estrictamente decreciente. Pero si hablo de mayor o igual, o de menor o igual, ahí ya quitaría el término estrictamente. Y simplemente es creciente. ¿Sí?
Quizás esto con funciones uno entiende mejor. Mira, si yo tengo una gráfica así, entonces la función ¿qué es? ¿Qué va pasando cada vez? Cada vez crece, 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 crece y crece, ¿cierto? Ese es estrictamente creciente. Pero si la función fuese algo así, y como que tiende a aplanarse un momento y luego sigue creciendo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que la Esta de primera acá es creciente. mientras esta es creciente. Es- ¿Por qué? Porque en algún momento parece que se estandariza, se duerme y luego vuelve a crecer. ¿Ok? Bien. Listo. Veamos otro. Veamos uno más. Exposición a sub n igual a 3n sobre n más 1. Y pensemos en hacer exactamente lo mismo, ¿sí? En ver esta relación de que a n más 1 menos a sub n, pensemos a ver si es que es mayor o igual a 0. A ver qué nos sale. Entonces, el término décimo será 3n más 1 sobre n más 1 menos el 3n sobre n más 1. Y operemos. Nos queda que n más 2 por n más 1 y arriba nos queda 3n más 3 por n más 1 menos 3n por n más 2, ¿no? Eso es igual a, tenemos abajo indicado, y dijimos arriba lo mismo, ¿sí? Que sería, me corrigen por favor, 3n cuadrado más 6n más 3 menos 3n al cuadrado menos 6n. Eso es igual a, ¿sí? ¿Se va todo? Excepto el 3. Y eso es n más 2 por n más 1. Ya. Ahora, hagamos el mismo análisis. ¿Qué pasa en ese caso? ahí sí puede ser 0. ¿Sí? ¿Va a ser 0 en algún momento? Puede ser 0. Yo le veo que es creciente. ¿En qué caso sería 0? O sea, si n Sería 0 cuando le esté operando con un número negativo, por decir en el menos 1, menos 2, el valor de n. Solo ahí. No, pues solo deberías de tomar naturales. solo Recuerden que n siempre es los natural. naturales. El 0 no es parte de los naturales, ¿no? El 0 puede ser parte de los naturales, aquí no tiene ninguna restricción, podría ser 0, pero Por eso, al no, tratar, sí. mire, al tratar si yo digo cuando estoy hablando del primer elemento, sí, gracias a la acotación. Si yo hablo del primer elemento de la asociación, ¿cuál es?
¿El A1 o el A0? En este caso sí sería el 1, ¿no es cierto? Sí. Salvo, y ahí cito, salvo que nos diga específicamente que el n va desde el 0, consideraremos a n0, ¿sí? Pero de ahí, si no hay esa restricción o si no hay esa acotación, por defecto, siempre comenzaremos con los números naturales desde el 1, ¿ok? ¿De acuerdo? De acuerdo, ya entendí. Inge, disculpe una pregunta. ¿Por qué acá en el n más 1 le puso también, le sumó el 1 en la parte del numerador? Del denominador, que diga, perdón. Porque estoy encontrando el término, el siguiente. No el término 100, sino el 101. No el término 500, sino el 501. ¿Sí? O porque lo que haces es evaluar en n más 1. El n en n más 1, por la misma razón que acá pongo n más 1. Aquí aparece una n, ¿cierto? Entonces, ¿qué pongo? N más 1. Aquí aparece una n, ¿qué pongo? N más 1. Ahí sí, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Bien, entonces, ¿podemos afirmar que esto es mayor a 0? Sí. Sí. Sí, ¿no? Aunque sea mínimo. Sí, aunque sea mínimo. Aunque sea mínimo, aunque sea un valor pequeñito, sí, cuando n crece mucho, pero es positivo. Por lo tanto, también esta sucesión es estrictamente creciente. Esa es la monotonía. Dije, una pregunta. ¿Una? ¿Y si en el numerador hubiera quedado una n? ¿Qué pasaría ahí? Si en el numerador quedaba una n, seguramente todavía podía seguir operando. Sí, no le afectaría el... Porque ahí sí ya podría salir un 0. Pongamos acá n, suponiendo que salió eso, ¿sí? Me dices cuál sería el análisis en ese caso, ¿cierto? Como n es igual a un número natural, ¿sí? Ahí te das cuenta cuál crece más grande, cuál crece más rápido, el numerador o el denominador. Fíjate que abajo tienes un n por n que sería un n cuadrado, ¿cierto? El denominador crece más rápido. O te voy a poner un caso así. 3n arriba y abajo un n cuadrado más 1. Sí, porque no me sirve ponerte solo n cuadrado, porque ahí simplificaría, si no tiene chiste. Sí, bien. En esta expresión, ¿cuál crece más rápido? ¿Numerador o denominador? Denominador. Sí, el denominador, no, porque es al cuadrado. El número que le pongas al cuadrado es grandísimo. ¿Sí? Quizás al inicio como que por ahí van, pero no nos interesa. Recuerda que nunca nos interesa que pase en el inicio, sino que pasa casi al final, ¿sí? O cuando tiene el infinito. Entonces, si quisieras, ¿qué es lo que sigue? Calcular el límite de esa sucesión, ¿sí? De esta sucesión, vamos a ver que esta sucesión tiende a 0, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el denominador crece mucho más rápido. Entonces, cuando los n son valores supremamente grandes, sí, esa división tiende a ser muy pequeñita y en algún momento 0. ¿Ok? Una pregunta. Dígame. Este resultado que sacamos, o sea, y el anterior del anterior ejercicio que sacamos cuando restamos a n, o sea, a n más 1 menos a n, o sea, el resultado que obteníamos, o sea, todos tendían a 0 cuando reemplazabas n. Sí, sí. Eso no habría problema si cualquier de, o sea, lo que no No entiendo es que es qué siempre va a es pasar eso. No es que siempre va a pasar eso, si vamos a eso. Lo que ocurre es que tanto la sucesión anterior como esta son convergentes, que ese es el otro concepto. Ah, entonces reformulo lo que digo. Entonces,
¿qué tiene de significado que sea estrictamente creciente o que no sea estrictamente? O sea, ¿qué tiene que ver lo de estrictamente? Ah, la palabra estrictamente. Ajá. Ya. Significa que a ver, vamos así. Si tú tomas dos términos siguientes, dame dos términos consecutivos. Posiciones de dos términos, las que se te ocurran, las que se te vengan a la mente. Dos posiciones seguidas. La 20 y la... Ok, significa que el 21 es más grande que el 20. Y si le tomas el 22 todavía sigue siendo más grande que el 21. Sí. Sí. Significa que si tú le pones en plano los puntos, sería así. Sí, o sea, siempre es creciente, creciente, sigue creciendo, 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 creciendo. Los términos, ojo, los términos. ¿Ok? Eso significa. O sea, nunca va como establecerse, ¿no? Algo Exactamente, exactamente. Sí. O puede ser que pase esto, mira. Puede ser que pase esto. Comience aquí, 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 aquí. Puede pasar esto. Sí, pero ya en el término, en los valores muy, muy, muy grandes de n, sí, ya hay una tendencia. Y esto es lo que siempre se analiza, esa tendencia. ¿Sí? Esa tendencia. ¿Sí? No nos interesa mucho al inicio, sino qué pasa cuando los términos son ya más grandes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. Listo. Sigamos. Veamos. Uno más. A ver si tenemos. ¿Qué pasa con la exposición B sub n igual a 1 sobre n cubo? Sin hacer ningún estudio. A ver, chicos, sin hacer ningún análisis, ningún
Perdón, chicos, quedé sin batería. Bien, volvemos a compartir. Les decía, sin hacer ningún estudio, ¿qué pensarían de esa sucesión? Fíjense, fíjense que el numerador siempre va a ser 1, ¿no? Que es decreciente. ¿Cierto? Y de antemano uno pensaría que es decreciente. Ya. Porque eso es lo que evidentemente se ve. Ahora probemos. Si vamos a probar lo mismo, el término siguiente menos el término anterior sea mayor a 0, deberíamos poder llegar a una contradicción. ¿Sí? Deberíamos poder llegar a una contradicción. A ver, ¿cuál es esa? 1 sobre n más 1 al cubo menos 1 sobre n cubo. Y eso es igual a... En teoría es la multiplicación de los dos, sería n cubo menos n menos 1, n más 1, perdón, al cubo, y abajo n cubo por n más 1 al cubo, ¿cierto? Sí. Bien, ahora quizás desarrollar eso no es tan sencillo. A ver. Veamos. Es n cubo, el cubo de un binomio era ¿qué? ¿Recuerdan? Cubo del primero. No más, ya sería todo menos, ¿no? Menos. ¿Sí? Menos. Y menos 3, ¿no? Sí, estoy bien. No, menos 1. Al cuadrado. Menos 1. Menos 1 y cuadrado. Sobre n cubo, n más 1 al cubo. Bien, se va. Y nos queda menos 3n cuadrado más 3n más 1 sobre n cubo, n más 1 al cubo. Bien, y ahora sí, analicemos. Como n es un número natural, ¿sí? Aun cuando esté elevado al cubo, el denominador siempre va a ser una cantidad positiva, ¿no? Y evidentemente esta cantidad también es positiva, pero con ese signo negativo de delante, evidentemente esto mayor a 0 no es. ¿Sí? No es. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, una manera alternativa de probar eso, si no quiero llegar a una contradicción, ¿cuál sería? De las tres opciones que les puse, podríamos probar un equivalente y decir que vamos a probar que el término, si quiero probar que sea decreciente, deberé decir que el término an más 1 es menor que el término an, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Sí. Es decir, deberíamos probar que 1 sobre n más 1 al cubo es menor que 1 sobre n cubo. Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Me dicen y me justifican por qué sí o por qué no podría ser esto. De aquí decir que n cubo es menor que n más 1 al cubo. ¿Sí? No pasa nada si es que multiplico así en cruz en una desigualdad. Se invierte la desigualdad. ¿Invierto? ¿En qué caso?
A mayor negativo, ¿no? Cuando es negativa. ¿Y como cuándo va a ser negativo esa expresión? Puede ser cuando es decreciente. No. Nunca va a ser negativa. ¿Cuándo es negativo? Como nunca, ¿no? Nunca va a ser negativa porque n es natural. Como n es natural, esos términos siempre son positivos. Entonces, no tengo problema en multiplicar en cruz. Ojo, porque si no, hay que tener cuidado, ¿sí? Si alguna cantidad de esas es negativa, el sentido de la desigualdad se invierte. Bien, llegado a eso, ¿lo que puse es cierto o no? Sí. Por supuesto, ¿cierto? Sí, es evidente que este término es menor a este término de acá. Y si no lo logran ver del todo, miren, n cubo es menor que n cubo más un algo, ¿cierto? Y ese algo sería el 3n cuadrado más el 3n más el 1, ¿no? ¿Cierto? Esto tiene exceso. Entonces, evidentemente, esto se cumple, ¿sí? Por lo tanto, esto se cumple. Y la conclusión sería que A sub n es estrictamente decreciente. ¿Sí? Es estrictamente decreciente. ¿Sí? Sí. Sí. Creo que con eso al menos llegamos a los conceptos de decreciente y decreciente, ¿no? O el estudio de la monotonía. ¿Sí? La monotonía de números, de sucesiones de números reales, ¿no? La sucesión de números reales. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Listo. A ver, vamos a establecer ahora sí claramente la normativa para obtener la primera nota y compensar lo del trabajo primero. ¿Listo? Establezcamos la normativa. El término, a partir de esto, lo que nos corresponde ver es hacer el análisis de las sucesiones en cuanto a que si es convergente o no la sucesión. ¿Sí? Ya hablamos algo del tema de convergencia. ¿Sí? Convergencia significa que tenga un límite. Convergencia significa que la función, que la sucesión, perdón, en algún momento parece que llega a algún valor. No necesariamente a cero, ojo, no necesariamente a cero. ¿Sí? No necesariamente a cero. Incluso podría ser hasta un valor muy grande, ¿no? Pero vemos que llega a ese valor, o que tiene esa tendencia, tiene ese estudio. Entonces, pero para poder estudiar la convergencia de una sucesión, nos ayudamos de algunos criterios de convergencia. ¿Sí? Que los criterios de convergencia no es otra cosa que la aplicación de ciertos algoritmos que nos permiten estudiar esa convergencia, unos procesos, ¿sí? Algoritmos, a la larga, algoritmos. ¿Listo? Entre esos tenemos entre esos tenemos
criterios. Tengo el criterio del cociente. Tengo el criterio de la raíz. ¿Sí? Tengo el criterio de comparación. ¿Sí? Cociente, raíz, comparación, criterio de Dirichlet. Tengo el criterio del integral. ¿Sí? A ver, se me escapa alguno más. Cociente, raíz, comparación. Sí, de entre los más usados. Bueno, puedo también poner el teorema de Leibniz. Listo. Estos básicamente son los teoremas de convergencia, ¿ok? Entonces, el trabajo consiste en lo siguiente. Ustedes eligen un criterio. Su grupo elige un criterio, ¿ok? Entonces, si es que ahora mismo pueden seleccionar, los jefes de grupo me dicen. ¿Qué criterio toma? ¿Alguno? Yo, profe. O asigno al azar. Yo, Dígame. el cociente. Soy del grupo B. ¿Otro? Yo, profe, del grupo G, ¿Cuál? raíz. Del grupo I, el de comparación podremos tomar. Gracias. El grupo D, profe. ¿Cuál? El que sigue, el de Dirichlet. Grupo F también, profe. El teorema de Leibniz. Ya. Grupo C, el grupo integral. J es integral. Sí. Falta el grupo J también. Grupo A, profe. El Grupo grupo K J. también falta. El de raíz. Ok. El grupo J comparación. Grupo K cociente. A ver, vamos en orden. Ahorita sí. Ya. ¿Quiénes les tocó? Tengo A, B, C, D, E. Comparación, profe. Los que ya están dos, no. Grupo E. Grupo K cociente. Cociente. ¿El E cuál? Dirichlet. E, F ya está. G, H, H. Me falta H. Grupo H. ¿Hasta qué grupo hay? A ver, tengo A, B, C, D, E, F, G, H, I,
J y K. Profe, también el L. El L. También ahí L. Sí. Ya, ahí están. Bien. Repite los criterios porque no son tantos, ¿no? Entonces, dos grupos van a ser un mismo criterio. ¿Dónde va a estar la diferencia? En la herramienta que van a utilizar. ¿Ok? En la herramienta que van a utilizar. Ya la vez anterior utilizaron algo, a algunos les fue bien, otros les fue mal, ¿sí? Elegirán, tienen varias herramientas. Lo que les voy a pedir que se pongan de acuerdo ya entre ustedes es, el F y el L conversan. ¿Qué herramienta utiliza el grupo F y qué herramienta utiliza el grupo L? Que no se repitan. Ok. De entre los grupos pueden repetir, pero no por el mismo criterio. ¿Me explico? Si el Con grupo herramientas se refiere a si el grupo PowerPoint y esas D cosas. hizo Canva, si el grupo D hizo Canva, no importa si es que el B, el G, el A, el J, el H también hace Canva. Quien no puede hacer es el grupo E, ¿no? Pero sería exactamente la misma presentación. Ok. Si uno de los grupos hace un video, entonces el otro del mismo criterio ya no tendrá que hacer ese mismo. ¿Sí? Les voy a compartir un segundito. Un segundo. Les voy a compartir un trabajo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? A ver. A ver, chicos, es un video cortito. Sí, vamos a ver solo la mitad de este video. Mírenle y me cuentan, ¿ok? Para darles un ejemplo. Luego vamos a exponer acerca de los métodos de integración. Pero al ser este tema demasiado amplio, nos enfocaremos específicamente acerca de los métodos. Somos el grupo número 9 y vamos a exponer acerca de los métodos de integración. Pero al ser este tema demasiado amplio, nos enfocaremos específicamente en la integración por partes.
La integración por partes se utiliza cuando el integrando está formado por un producto o una división que se podría escribir como producto. Dentro de este método, lo que podemos destacarlo de los demás es que posee su fórmula, en la cual podemos ver que en base a un producto de un integrando podemos escribir una diferencia entre un producto y un integral con un producto. Puede que suene demasiado complicado, pero es más fácil recordarla con la siguiente rima. Empezamos la frase con un día di una vaca sin cola vestida de uniforme. Y con esta relación podemos recordar fácilmente la fórmula que se emplea en este método. A continuación, los pasos para utilizar este método son los siguientes. El primer paso será identificar qué expresión de la integral será u y cuál será db. Para este paso, nos basta con un pequeño truco que consiste en utilizar las iniciales de la palabra y late. Empezamos con la letra I, que son las expresiones inversas. A la letra L, que son las expresiones logarítmicas. A la letra A, que son expresiones algebraicas. A la letra T, que son expresiones trigonométricas. Y por último, a la letra E, que son expresiones exponenciales. De la misma manera que está conformada la palabra, su orden será de forma descendente. Esto quiere decir que la primera en orden que aparezca es la que escogeremos como U. Y la siguiente será dB. En el segundo paso, lo que haremos será aplicar nuestra fórmula. Exactamente la misma fórmula que hemos repasado en este video. Al concluir, si seguimos los pasos correctamente sin equivocaciones, nos quedará U por B, que es una expresión algebraica por fuera de la integral, y una integral mucho más sencilla que la original. Mucho ojo con este último dato. Si la integral se complica aún más que la inicial, posiblemente hicimos mal la elección de las expresiones U y dB. Y para finalizar, vamos con un ejemplo. Bueno, como ejemplo, Bien, chicos, hasta ahí. ¿Qué les pareció el video? Interactivo. Exactamente. Ese es un trabajo hecho por compañeros de ustedes del otro curso, del siguiente curso, sí, de integral. Y lo hicieron igual de un día para otro. Misma cosa que estoy haciendo con ustedes. Les di un tema en específico y les eligieron un método de integración, investigaron y lo plasmaron en ese video. Todo es hecho por ellos. El video, la voz, el empate entre lo que escriben y entre el audio y el video, la sincronización, todo fue hecho por ellos, utilizando algunas de las herramientas que ellos eligieron. ¿Okay? Entonces, claro, eso fue como un parámetro versus los otros grupos. Entonces, si ese es 10, cualquier otro menos de eso ya es menos nota nomás. ¿Sí? Entonces, no quiero decir con eso que todo el mundo tiene que hacer un video, ¿no? Es lo que dije a ellos, no. Las herramientas están ahí. Hubo trabajos de presentaciones en Canva muy buenos también que lo hicieron. Utilizaron Geniali, ¿sí? Algo así. Entonces, ya, lo hicieron. Como referencia, nada más les pongo, ¿ok? Igual, tuvieron básicamente el mismo tiempo. Ahora sí, de un día para otro.
¿Ok? Ese es el trabajo. Ya tienen el tema, ¿sí? Investiguen. No tiene que ser muy largo, si es que en el caso de que hiciera un video no tiene que ser largo. Como ustedes se podrían dar cuenta ya a la parte final, cuando fue otro de sus compañeros, claro, versus lo primero que hizo y hacerle el ejemplo de una manera diferente con fotos de lo que fue desarrollando, ya la dañó el video, ¿no? ¿Sí? Si gustan, les puedo poner el video, el link del video para que se descarguen, lo revisen. Lo subieron a YouTube también. Ujú. Les pongo en el chat. Lo pueden descargar, revisar las veces que quieran. Y lo importante es que es un trabajo hecho por ellos. Se tomaron el tiempo para hacer. Listo, chicos. Preguntas. ¿Este trabajo para cuándo tenemos que entregarlo? Lo presentan mañana. Mañana tenemos clase con ustedes en la tarde, ¿cierto? Sí, profe. Sí, para mañana. Otra pregunta. Ojo, no es un tema largo, es solo un criterio por si acaso, es solo el criterio. Sí, lo que les recomiendo un poco es que sí pongan una línea al inicio de lo que significa convergencia, de lo que significa divergencia, ¿sí? Alguna ayuda a memoria de eso, nada más. Y de ahí directamente al criterio, ¿ok? Especifiquen claramente el criterio, si hay pasos, cuáles son los pasos, si hay una metodología, cuál es esa metodología, y el ejemplo que sea lo más ilustrativo posible. Es importante que haya un ejemplo al menos, ¿sí? Que haya un ejemplo y que sea bien claro el ejemplo ilustrativo. ¿Ok? Ingeniero, una pregunta. Señor. ¿El trabajo hay que subir a la plataforma? Todavía no, todavía no, todavía no, porque lo van a presentar. Y si es que hay algo que corregir, por si acaso, ellos también corrigieron. Ese fue el borrador primero, ¿no? El segundo ya fue quitado la parte del ejemplo porque estaba, el ejemplo realmente lo dañó todo el video primero, ¿sí? Ustedes se darán cuenta del gran salto que hay entre la explicación de la parte teórica y el ejemplo es abismal. Entonces, editaron, volvieron a hacer para solo dejarle la parte teórica. Señor Simbaña. Es decir, que nosotros tenemos que investigar uno de los criterios El criterio que seleccionaron. o sea, de lo de convergencia. Así es. Ah, ya. Gracias. Sí, lo mismo, como hicieron ellos. Los compañeros lo que hicieron fue investigar uno de los métodos de integración. Lisa, el criterio del cociente también se llama criterio de D'Alembert. Sí. Okay. Sí. Cambia un poquito en el tema de las sucesiones. Hay una, o depende del autor también, pero sí, de Allenberg, de apóstrofe Allenberg, sí. Bien, ¿alguna duda más? Inge, el criterio del integral es de Maclaurin también. ¿Maclaurin? Ajá. No, porque ahí ya entra algunos conceptos que ustedes no los van a manejar. Búscale solo como criterio de integral. Listo, gracias. Sí, como el criterio de la integral. Ahora, vean en la parte de los ejemplos quizás van a tener un problema porque ustedes todavía no han visto el tema de integrales, ¿cierto? Pero señálenle, y si quieren, en el caso de ustedes, del criterio de la integral, no lo pongan ejemplo, solo expliquen la parte teórica, porque en el ejemplo ya tendrían que integrar. Sí, a no ser que de pronto alguien del grupo, porque normalmente en los colegios se ve hasta integrales, ¿no? Se ve derivadas integrales, se llega a ver. No a profundidad, pero sí. Entonces,
Si pueden, de una vez con el ejemplo. ¿Algo más? Bien, ¿estamos claros? ¿Alguien tiene problemas todavía de conectarse con su grupo? ¿O alguien no sabe a qué grupo pertenece? ¿O el grupo no les falta algún integrante que no saben quién es? Bien, adicional a eso, lo que ellos hicieron fueron dos cosas y que me pareció bueno. Tener el link que les envía directamente a la aplicación, ¿sí? Como para poder editar, o descargarse un tipo PDF, depende de la aplicación, ¿sí? Algunos le permiten descargar un PDF para que la presentación no sea en línea. Algunos hicieron quiz, ¿ok? Hicieron un test después de la parte teórica, un ejemplo, hicieron un test sobre eso. También estuvo bastante divertido. Hicieron ¿cuál es el que permite hacer quizzes? Creo que ustedes también hicieron ya uno. ¿Me recuerdan? Se me ve el nombre. Una de las aplicaciones que les permite hacer un juego. Unreal. Kahoot, eso. Después de hacer es más, utilizaron dos aplicaciones, una para la parte de la teoría y le hicieron como aplicación de eso, un quiz en línea con Kahoot. Entonces, le mandaron el código y le hicieron Kahoot. ¿Ok? Bien, chicos. Eso es. ¿Tenemos claro lo que necesitamos hacer para la próxima clase? Bien, el orden de presentación lo ponemos el día de mañana, ¿no? El día de mañana. ¿Ok? Ah, se me olvidaba, una cosa adicional. Cada grupo, por favor, seleccione dos. A ver, son 6, 3. No, 3 ejercicios. 3 ejercicios propuestos. ¿Ok? 3 ejercicios propuestos. Para hacer una especie de banco de ejercicios, banco de preguntas, para que poder juntar y enviar a todos y que lo puedan realizar. ¿Ok? Entonces, el grupo A que tiene el tema de, yo que sé, el cociente, después de hacer la aplicación, el ejemplo, pone tres ejercicios. Verifique si cuál es la convergencia de estas sucesiones. ¿Okay? Busca 3 ejercicios. Solo 3, ¿no? Cada grupo. ¿Ok? Eso aparte. Bien, chicos. Si es que no hay preguntas, no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Buena tarde.